profesor. Primero, colega Guido Zambrana, colegas electos al Congreso, quería primero empezar esta intervención felicitándolos por la iniciativa que están tomando para escuchar la posición de las bases, porque en realidad esta tarea tendría que estar realizando nuestra Federación de Docentes. Hemos mandado cartas con más de 9 colegas de distintas facultades hace exactamente 28 días. Nos hemos aproximado por la red SIDUMSA, no nos han querido recibir, no hay respuesta, y creo que la actitud valiente de nuestros delegados al 13º Congreso solo merece nuestro agradecimiento y nuestra felicitación para poder transmitir la posición de los docentes de base, que ha sido una práctica que hemos tenido durante muchos años. Se acordarán con Nano López, siendo de una posición del MNR, llamaba ampliados. El colega que antecedió a la actual presidencia también llamó. Es decir, habían espacios y tenemos posiciones distintas, pero nunca hemos sido tapados la boca. Es decir, hemos tenido la posibilidad de poder intercambiar criterios, y yo saludo profundamente este espacio porque es una práctica que está implementando, hay que decirlo con nombre y apellido, el actual gobierno del MAS. Es decir, lo que menos quiere es que nos escuchemos, y de hecho están tapando la boca de manera prebendal. No nos olvidemos que nosotros damos a nuestra FED SIDUMSA 43 bolivianos por mes, y se debe a nosotros, y tendría que estar a la cabeza de llamar a un ampliado justamente para poder llevar una posición clara al respecto. Entonces, dicho esto, colegas, quería intercambiar. Hemos hecho la iniciativa de formar el grupo de docentes en emergencia, que estamos no solamente colegas de la carrera de comunicación, de trabajo social, sino también están colegas de la Facultad de Tecnología, de Ingeniería, de Humanidades, de Derecho, que estamos tratando de unificarnos, ¿no?, para tratar de dar nuestra voz al respecto. Entonces, eso quería empezar, y obviamente, al rato me falta un minuto, por favor que me avisen para cerrar. O sea, dicho esto, empezaría con mi exposición. Hemos presentado al colega Zambrana el documento que pretenderíamos, digamos, someter a discusión de la base docente, si se pudiese dar un ampliado o, evidentemente, los eventos como este. Le hemos denominado recuperar la autonomía universitaria en el contexto nacional mundial, retornar a la Central Obrera Boliviana y construir el instrumento político de la nación boliviana. Entonces, centralmente, colegas, lo que hemos tratado de sintetizar es el hecho de que estamos viviendo momentos en términos mundiales muy particulares, ¿no? Es decir, probablemente estamos en la víspera de una crisis muy parecida a los años 30, crisis económica, es decir, caracterizada básicamente, ¿no?, por estas contradicciones que se dan en el sistema, y obviamente los capitalistas a nivel mundial nos están aplicando medidas tremendas a nivel económico para tratar de salir de la crisis, ¿no? A nivel mundial están aplicando lo que es la famosa inflación. Prácticamente en Europa ya se ha generalizado el 10% de la inflación, lo mismo que en Estados Unidos y en otros países están prácticamente generando lo que se llama el impuesto sin legislación fiscal. Y aunque dicen que aquí en Bolivia no hay inflación, es totalmente falso, porque Bolivia está ligada al dólar, y el dólar se está devaluando el 10% anual. Entonces, estamos perdiendo el poder adquisitivo de nuestros ingresos de una manera escalofriante para tratar de salir de la crisis. Sus recetas son conocidas. El año 74, además de inflación, han combinado con el tema del estancamiento económico, se llama estanflación. Cuando hay estancamiento, evidentemente hay una masa enorme de desempleados, que inclusive colegas que están con títulos no pueden conseguir trabajo, y obviamente
el precio de la fuerza de trabajo, del salario, empieza a disminuir. Luego vemos que en términos de lo que ha significado este tipo de medidas, está generando grandes reacciones en todo el mundo. Es decir, hay prácticamente levantamientos importantes, por ejemplo, que han estado alrededor de la Unión Soviética. Kazajstán ha tenido un levantamiento que ha derrotado a su gobierno, y hay varios lugares donde hay un incendio prácticamente de reacción. Es decir, en Perú han subido el precio de las cosas un 30%, y por supuesto que la gente ha tenido que salir y prácticamente lo ha puesto al borde del precipicio al presidente que se dice ser de izquierda y defender a los obreros y campesinos, este señor Castillo. Entonces, vemos nosotros que evidentemente se está viendo un proceso de levantamiento, y nos han venido chantajeando con el tema de la pandemia, que evidentemente ha dado muchos beneficios a las empresas farmacéuticas, y hoy día se han inventado una supuesta guerra interimperialista que no tiene nada más que una manipulación para poder aplastar el levantamiento de los pueblos alrededor del mundo, como es el caso de Ucrania, y evidentemente lo quieren hacer presentar como si fuese una guerra interimperialista, cuando en realidad el propio presidente Putin forma parte de este sistema para aplastar el levantamiento de los pueblos del mundo. Estados Unidos ha perdido credibilidad después de la derrota que ha sufrido en Irak y en Afganistán, y está utilizando a otros gobiernos para que le hagan el trabajo sucio. Entonces vemos que la situación se está tensionando cada vez más. La crisis económica y estructural del capitalismo mundial está llevando a eso, y de hecho se está generando un proceso en el cual en todas las partes del mundo se está poniendo al orden del día transformaciones revolucionarias, como podremos después explicar. Entonces, de hecho, Bolivia forma parte de ese proceso al cual están dando durísimo, y que si ciertamente a nivel de la balanza comercial tenemos un poco de alivios porque tenemos exportación de hidrocarburos, pero aparte de eso, evidentemente nos están descargando la crisis económica a nivel mundial y en nuestro país, ¿no? Y obviamente quien está encabezando este proceso para poder descargar el peso de la crisis sobre las espaldas de la nación boliviana, de los trabajadores bolivianos, de los docentes universitarios, de la educación y de la salud, es el actual gobierno del señor Arce. Es decir, es el portavoz de toda esta política imperialista y que se trasviste de ser un gobierno de izquierda, ¿no? Movimiento al socialismo, ¿no? Que solamente tiene su nombre y no tiene el contenido. Bueno, en el contexto nacional consideramos de que ha habido un proceso de reacción contra este gobierno de pseudoizquierda, y a diferencia de Venezuela, de Nicaragua o de Cuba, en Bolivia hemos logrado a través de una revolución echar a un gobierno de pseudoizquierda como fue el señor Evo Morales. Pero lamentablemente no se pudo, quienes protagonizamos ese proceso, tomar el poder por falta de una dirección, que luego voy a referirme al final. De hecho, tenemos datos espantosos, o sea, todavía tenemos 1 millón de desempleados en Bolivia, y hay todavía una cifra mucho más alta de desempleados ocultos, ¿no? Porque el que está metido vendiendo un poco de limones en la esquina es considerado como empleado, pero evidentemente están desarrollando una serie de actividades que están tapando todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, a nivel de las fábricas hay despidos al por mayor, y el Ministerio del Trabajo no los está o sea, el Ministerio del Trabajo admite que tienen que ser recontratados, pero las empresas no lo están haciendo, y hay movilizaciones importantes de los fabriles y de otros sectores. Y evidentemente, ¿no?, se ha tapado por la prensa. Hace poco tiempo han habido 17 mineros muertos por accidentes laborales, y obviamente la prensa no da bola a esa precariedad que está habiendo en el empleo. De hecho,
el CEDLA saca una publicación interesante y dice de que si bien el salario mínimo está en 2.400, pero en realidad eso cumplen solamente empresas muy institucionalizadas, porque de hecho, haciendo un estudio mucho más profundo, el promedio en las empresas donde no hay una sindicalización apenas llega a 1.368 bolivianos el salario mínimo, con el cual la gente está realmente empleándose. Entonces, lo que vemos es que, de hecho, la situación que se vive es de un deterioro económico muy profundo. Dice el presidente que estamos creciendo, pero evidentemente después de un retroceso histórico de varias siglas. Entonces, de hecho, al mismo tiempo, hemos visto que los procesos de corrupción han seguido manteniéndose. Colega, 5 minutos más. Perfecto. Pues, aterrizaremos en universidad. Ya. Entonces, ha habido denuncias contra la corrupción y el señor, en el fondo indígena, y el que denuncia hoy día está muerto. Y de hecho, se quiere ocultar todo ese descontento que había de las bases obreras, campesinas y populares, como si hubiese sido un golpe el año 2019, cuando fue una revolución, ¿no? Y de hecho esa revolución que pudo haber llevado a las bases que nos hemos movilizado al poder, no se concretó por la falta de la dirección. Entonces, en el contexto universitario, creo que lo ha sintetizado de manera brillante el colega Guido, y de hecho lo que nosotros vemos es que hay un proceso evidentemente de cooptación de direcciones sindicales, particularmente aquellas que están afiliadas a la Central Obrera Boliviana, porque no es solamente el señor Mendoza el que está a la cabeza de la CUD, sino hay todo un ejecutivo. El otro día me pasé por la Central Obrera Boliviana y una muchacha de Cochabamba, que es la representante, que evidentemente es la que lleva supuestamente la voz de todos los universitarios, que realmente denigran la gloriosa y heroica lucha universitaria que varios de nosotros hemos sido parte de las PUDES y que evidentemente jamás nos hemos imaginado que tengan ese grado de prebendalismo, inclusive que lleven a excesos como la muerte que provocaron, unos por convocar por prebenda y otros por evitar que hayan ese tipo de reuniones, la muerte de 4 estudiantes. Al mismo tiempo, esto no es nuevo, porque ya hace un año, en abril, ocurrió lo mismo en UPEA, con la muerte de 8 estudiantes. Entonces, de hecho, nosotros vemos que dentro de la universidad, colegas, como bien decía el colega Guido, no hay datos, pero es evidente que hay una reducción del presupuesto, que ya venía de la época del señor Waldo Albarracín, el doctor Waldo Albarracín, que había reducción, y de hecho no se sacan las cifras, pero que se ve todos los días respecto al deterioro de los ingresos para poder generar una infraestructura adecuada, para pagar correctamente los salarios, tener un incremento de acuerdo al costo de vida, que son 10% que está aumentando, pero lo peor de todo es que vemos nuestro seguro universitario destrozado y al mismo tiempo, por otro lado, vemos nosotros, colegas, de que estamos al borde de ser jubilados y prácticamente de manera discriminatoria los policías y militares se jubilan con el 100% y muchos colegas se están jubilando apenas con el 30% de sus ingresos. Entonces lo que vemos nosotros es de que este silencio de nuestra Federación de Docentes no es casual, ¿no? Es una dirección ligada al actual gobierno. Ese silencio, esa impavidez para ni siquiera reunir a los colegas que estamos acá, solo responde a la necesidad que ellos tienen de llevar una posición personal que en última instancia termine favoreciendo al gobierno y evidentemente permitiendo que las medidas económicas de austeridad que está aplicando el gobierno del señor Arce puedan pasar sin ningún tipo de protesta por parte de la base docente, de la base estudiantil. Un minuto más. Ya. Entonces, y ya para concluir, que en realidad estoy en eso, veo, colegas, de que evidentemente el tema es altamente político. Es muy importante, consideramos, colegas, de que nosotros retornemos a la Central Obrera Boliviana como estuvimos e impulsemos un instrumento político propio de los trabajadores para que a través de este instrumento podamos realmente
perfilar una salida que responda a los intereses de la universidad, a los intereses de los trabajadores y de la nación toda, en contra de la política proimperialista que está llevando el actual gobierno del MAS o los gobiernos que han precedido, llámense estos MNR Miradene o estos de pseudoizquierda, pero que están impulsando este tipo de políticas. Y por tanto, creemos que es muy importante de que para ello, obviamente, hay que lanzar un plan económico alternativo a estas políticas económicas, que parte esencialmente de 3 ejes. Necesitamos que a nivel general impulsemos lo que se llama la escala móvil de horas de trabajo. Hoy día hay un proceso de tecnificación a nivel mundial que ya no necesita toda la fuerza de trabajo más que trabajando 4 horas al día a nivel mundial. Así como se hizo la lucha en el siglo XIX por la jornada de 8 horas de trabajo, hay que luchar por la jornada de 4 horas de trabajo. Luego, la escala móvil de los salarios y para poder conseguir el 100% de la jubilación, que tenemos el derecho de hacerlo, ir hacia la verdadera nacionalización sin indemnización de los recursos naturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Vilela. Muy buenas noches. Me dirijo a los colegas de nuestra Casa Superior de Estudios y pues también saludar a nuestros dignos representantes al 13 Congreso de Universidades que se va a llevar a cabo en Potosí, sede de la Universidad Tomás Frías. En esta circunstancia es muy importante, como ya se mencionó anteriormente, recuperar la institucionalización del sistema universitario. Estos 4 años significan un retroceso significativo, pero también lamentable en el sentido de que la política universitaria, llámese en las áreas de investigación, pilar fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, la extensión, la formación profesional y el nivel de posgrado han quedado prácticamente anulados. Yo sí he sido funcionaria del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana durante 25 años y he tenido la posibilidad de acompañar a las autoridades que han sido en ese entonces elegidas también en eventos universitarios como congresos, en este diseño de la política universitaria, con retrocesos, pero también con avances significativos. Se ha logrado perfilar un plan de desarrollo universitario y también se ha llegado a coordinar con el Estado, porque recordemos que la universidad tiene una relación con el Estado, y no solamente con el Estado, sino también con la empresa. Se ha llegado a coordinar también un bosquejo, un documento del Plan de Ciencia y Tecnología. Toda esta capacidad que ha surgido de eventos, conferencias, etcétera, y otros importantes reglamentos, como el reglamento de propiedad intelectual, porque hay una fuga de la producción científica interna, todo eso ha quedado relegado, absolutamente. Son 4 años que prácticamente se ha desmantelado el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, y por eso indico de que se tiene que recuperar esa institucionalización, mucho más si esta política universitaria está orientada al desarrollo productivo del país, ¿no? Es decir, esto es muy lamentable y dada la situación en la que nos encontramos, este 13 Congreso tiene pues que recuperar todo este desmantelamiento y elegir a autoridades probas. ¿Por qué? Porque si no, el destino de la Universidad Boliviana va a quedar simplemente en una, como ya se ha dicho, en la cooptación política, el prebendalismo y la educación con sus fines importantes, la educación superior, va a quedar totalmente relegada.
Ya tenemos experiencias en algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Venezuela. ¿Qué ha hecho con la educación superior? Totalmente cooptada, se ha generado la persecución política. Es decir, estos retrocesos significan pues eliminar la libertad de expresión, el libre pensamiento y por tanto, ¿no es cierto?, un quebrantamiento de la autonomía universitaria. Que está bien los principios de la autonomía universitaria, pero están siendo utilizados en función a los grupos de poder político actuales. Desde ese punto de vista, considero de que la base docente es la única que puede dar pautas de cambio y de transformación. Por eso creo que nuestros dignos representantes que están ahora en sus propuestas nos están demostrando esto, ¿no? El análisis político que ha hecho el colega económico que ha hecho el colega Vilela es importantísimo, porque no podemos tampoco estar al margen de la realidad mundial, ¿no? Desde ese punto de vista, recolocar a la Universidad Boliviana en sus verdaderos principios, en su trayectoria histórica, porque de las universidades han surgido los pensadores, estadistas y grandes científicos. No se ha valorizado y creo que muchos gobiernos han perdido de vista el valor del científico y de la capacidad de la universidad en el desarrollo del país. Entonces, recuperar todos esos espacios va a costar, porque hemos retrocedido, realmente estamos en un oscurantismo, no sabemos dónde están, a dónde nos vamos a dirigir, porque en estos 4 años como ya han dicho muchos, se han enceguecido con el poder, ¿no? Y lo único que han generado es el prebendalismo y lamentablemente se ha llevado a un desastre total. Es decir, hay podríamos decir inclusive que la Universidad Boliviana está a punto de perder a través de SV su sistema, porque está en total crisis. Eso es lo que sintéticamente puedo advertir y enfatizar en la necesidad de reencauzar el rol protagónico que tiene la Universidad Boliviana y también que nos debemos al pueblo. Es el pueblo que también asigna, es el pueblo que mantiene a las universidades y también tenemos que ser transparentes ante el pueblo sobre los resultados que podemos producir. Esta crisis nos está azotando fuerte. Los medios de comunicación de prensa están hablando, están diciendo realmente dónde ha quedado la universidad. Es importantísimo reglamentar la permanencia de estudiantil, porque tenemos cada día las denuncias de estudiantes que están permaneciendo, como en el caso que ha salido últimamente del ejecutivo de la CUR, el señor Mendoza, con más de 30 años, con más de permanencias ilimitadas. Entonces creo que es hora de tomar conciencia y hacer una verdadera reglamentación, ¿no es cierto? Y priorizar a la gente, porque existen en las aulas estudiantes que se sacrifican, que salen por excelencia, pero que no se los valora y son sometidos a esta cooptación. Es muy lamentable la pérdida de tantos estudiantes solamente por conservar una beca de estudio, por conservar un comedor universitario. O sea, el chantaje es lo que ha llevado a todo este drama y al drama también de muchas familias. Nos debemos al pueblo y el pueblo nos exige y es hora de que nos manifestemos con sinceridad y además con compromiso. Somos la universidad, nuestra universidad, la UNSA, es el referente nacional. Tenemos que reposicionar nuestro rol de transformación local y regional y también nacional. Muchas gracias.
noches, colegas. Gracias por la oportunidad. Voy a ser muy concreto. Son propuestas específicas para resolver ciertos problemas de la universidad. Algunas de estas propuestas pueden no ser aplicables a otras universidades del sistema, pero se puede llevar adelante en el Congreso una reglamentación general que permita que cada universidad adopte sus propios mecanismos. El gran problema que hemos estado charlando incluso en Corrillos y se ha mencionado previamente es el tema electoral, que ha generado una corrupción en el interior de nuestra universidad, una tremenda corrupción. Perjuicios del método electoral. Voy a leer, he escrito todo esto, lo voy a leer directo porque es muy concreto. Componendas entre docentes, candidatos y dirigentes estudiantiles que generan obligaciones fraudulentas mutuas, elevada corrupción académica y coerción a los estudiantes para dirigir el voto. Ya se ha adoptado en nuestra universidad, a través de ayudantes y algunos docentes, hay que decirlo, la obligación de fotografiar el voto y mostrar, ¿no? Gasto innecesario en organización y logística de elecciones y elevada actividad politiquera en desmedro de la actividad académica. Esos son los perjuicios. Alternativa a las elecciones: gestiones rotativas de autoridades. En el caso de la UNSA existen 4 autoridades de primer nivel: rector, vicerrector, secretario general y DAF. La DAF generalmente es ocupada por personal administrativo. Entonces hay 3 autoridades que pueden ser ocupadas por el estamento docente. Hay 9 departamentos dependientes de las 3 autoridades académicas y además la Secretaría Académica. Todos de libre nombramiento. Son 13 autoridades, ¿no? Las 13 facultades de la UNSA pueden ocupar esas plazas por rotación, así están comprometidas con la gestión universitaria, en conjunto, y no hay elecciones. Beneficios: se elimina el gasto innecesario, se eliminan las componendas, ¿no? Las prebendas, se reduce la corrupción y se reduce la politiquería. El otro punto que está relacionado con este aspecto es el tema de las ayudantías de cátedra. En un congreso que tuvimos en la Facultad de Ingeniería hace unos años, un colega dijo: hay ayudantes, y hay muchos ayudantes en nuestra facultad, y no es el único caso de la Facultad de Ingeniería, que han hecho de la ayudantía una carrera. Entonces prolongan su estadía en la universidad, llevando 1 o 2 materias simplemente, y además cambian de carrera, o si llegan a graduarse se vuelven a inscribir en otra carrera, ¿no? Entonces mantienen su posición como ayudantes. ¿Por qué han llegado a eso? Es por el puntaje de méritos. La propuesta es eliminar el puntaje de méritos. ¿Por qué? Perjuicios: existen muchos auxiliares que ejercen durante mucho tiempo, ¿no? Ya lo he mencionado. Hojas de vida con certificados de cursos que no tienen peso académico, ¿no? Aparecen en el puntaje y les hacen valer así los certificados de cursitos, que a veces o muchas veces no cursan, y les explico por qué. Deja en desventaja a los estudiantes que optan por una ayudantía por primera vez. La ayudantía es un premio a la excelencia académica del estudiante y todos deben tener la misma oportunidad, y la única forma de determinar eso es mediante examen de competencia y no puntaje de méritos. Más perjuicios del puntaje de méritos: cada año se escucha quejas de que los allegados a los centros de estudiantes aparecen con muchos cartones de cursitos, lo que les sube el puntaje notablemente. Hay una cosa que es atroz: existe un puntaje para los que fueron dirigentes estudiantiles, 5 puntos de méritos. Los centros de estudiantes se dedican a hacer cursitos, les digo, rentados sin valor académico para entrega de certificados, y muchos de estos certificados son entregados sin siquiera haber participado en el curso, lo que genera una obligación, ¿no? Una preventa. Beneficios de la eliminación del puntaje de méritos: rescate de la ayudantía como un premio académico a los estudiantes destacados,
Todos los postulantes tienen la misma oportunidad y la capacidad se demuestra en los exámenes de competencia. El tercer punto que está ligado al aspecto electoral, y ya se ha mencionado, lo ha mencionado uno de los colegas, es el caso de los docentes interinos. Actualmente las convocatorias a docentes interinos no contemplan examen de conocimientos, solamente es concurso de méritos. ¿Y qué es lo que presentan los postulantes a interinatos? Una hoja de vida, ¿no? Perjuicios: los postulantes presentan hojas de vida fraudulentas. Yo he atendido 2 casos, los tengo documentados, los he denunciado y lastimosamente las autoridades no han hecho nada, ¿no? Hojas de vida fraudulentas con producción intelectual plagiada y certificados de trabajo falsos. Componendas con autoridades elegidas debido a la participación de interinos o futuros interinos en campañas electorales. Designaciones de interinos sin el nivel adecuado en desmedro de otros postulantes. Beneficios: con el examen de conocimientos es la selección óptima de profesores interinos y se puede implementar un veto perpetuo a postulantes que incurran en fraude de hojas de vida y plagio de producción intelectual. El plagio de producción intelectual expone a nuestra universidad a demandas internacionales y eso es algo que tienen que tener conciencia todos. El cuarto punto es la representación estudiantil a los consejos de carrera. Anteriormente, al menos en mi época de estudiante, se elegía a los representantes en la asamblea estudiantil. Y solo 2 miembros del centro de estudiantes, el que se llamaba secretario general, que ahora se llama primer ejecutivo, y el secretario de conflictos, asistían al consejo de carrera. Pero ahora todo el frente ganador, todo el centro de estudiantes aparece, toda su plancha aparece en el consejo de carrera. Entonces, no hay una representatividad legítima estudiantil, ¿no? El resto de los representantes deberían salir de una asamblea estudiantil elegidos por la asamblea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo el primer ejecutivo propone, es el delegado nato que no tiene voto, pero tiene voz. Solo él propone y el resto está de adorno. Y si hubiera que llegar a votación, son levantamanos. Eso es lo que pasa. Y no existe un verdadero aporte estudiantil, ¿no? Es más, ya se han dado la costumbre de poner el nombre del centro de estudiantes y al lado el nombre del frente, como si fuera de propiedad del frente que ha ganado las elecciones. Fortaleza: la mayoría de los estudiantes quiere tener representación legítima en el consejo de carrera, porque hay temas académicos que tratar en el consejo de carrera y no los intereses personales de los componentes del centro. Oportunidad: se puede informar a los estudiantes de su derecho a ser representados legítimamente en el consejo. Estrategia: ¿cuál sería la estrategia? Actualizar los reglamentos de consejos en cada carrera. Eso es lo que hay que hacer. Y organización de talleres informativos a estudiantes por carrera. Hay que impulsar la recuperación de la verdadera representación estudiantil en los consejos de carrera. Y por último, no sé si me alcanza el tiempo. Ok. Por último, colegas, no sé si algunos de ustedes, yo creo que sí, han participado en la elaboración de POAS. ¿Qué es lo que pasa? No sé cómo funciona el tema de planificación, pero aparece la convocatoria y es 1 o 2 semanas. Entonces, ¿qué hacen las unidades académicas? No les queda otra que copiar el POA del año anterior. Eso es lo que pasa. Entonces, no hay una verdadera planificación operativa anual de la UNSA, de las unidades académicas, ni un plan estratégico en el que participen todos. Entonces, lo que se debería hacer es, la deficiencia es la falta de planificación para la elaboración de los planes operativos y falta de conciencia en la comunidad universitaria. Uno le pregunta a un colega o a un estudiante qué es el POA y no tiene idea. ¿Por qué? Porque no participa. Y es como debería hacerse. Entonces, fortalezas.
la UMSA tiene capacidad de desarrollar sistemas de información, tenemos un DETIC, ¿ah? Y la otra fortaleza, la UMSA es autónoma. No tenemos que estar regidos por las normas básicas de bienes y servicios, ¿no? Ese es un serio problema. Muchas unidades desconcentradas han contratado personal que proviene del sector público. Entonces esta gente tiene bien arraigada la burocracia y el uso excesivo del papel. Es más, se inventan requerimientos personalmente. Una señora allá en el área desconcentrada de la Facultad de Ingeniería, para firmarle, para darle el cheque de viáticos a un profesor canadiense que está uno de los profesores de la Universidad Terminal, le pidió la fotocopia de su título de PhD. O sea, inaudito, terrible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oportunidad? La UMSA ya ha desarrollado un sistema de información para la elaboración del POA. Es incompleto, no es muy bueno, pero hay un POA que se puede mejorar, hay un sistema. También ha desarrollado un sistema de información parcial para la ejecución presupuestaria. La estrategia, desarrollo de un sistema de información integrado que facilite la elaboración de POAs, presupuestos y procedimientos de adquisición y contrataciones, y organizar talleres para que participe toda la UMSA en esto, primero por carrera y después por facultades. Un minuto más, colega. Ok, con esto acabo. Creo que ahí cedamos la participación. Sí, Muchas gracias. Gracias. Quisiéramos